se ha ganado un lugar único como bebida, como símbolo, pero lo más sorprendente es el lugar que tiene como industria. ¿Cómo llegó esta bebida artesanal a conquistar mercados, a desarrollar una de las agroindustrias más importantes de México? Los 150 millones de litros que se distribuyen al año en el territorio nacional son solo una prueba de esto. Miles de familias viven gracias a esta gran industria. Millones de pesos en recursos humanos y tecnológicos se invierten diariamente por todo el país. En los procesos agrícolas, en la extracción y el destilado industrial y, por supuesto, en la distribución y comercialización del producto. ¿Quién hubiera pensado que esta variedad tan estilizada de maguey fuera a convertirse en símbolo y emblema de cientos de industrias? Porque todo comenzó con esta planta maravillosa, el agave. El agave vive en climas secos y semiáridos, echa sus raíces en tierras con escasos nutrientes, delgadas en su capa vegetal. Sin embargo, prolifera en casi todo el territorio nacional. En México hay 205 especies de agaves pertenecientes a la familia de Agavácea, que está dividida en 8 géneros, uno de los cuales es el agave Tequilana Weber azul. ¿Cuánta riqueza encierra este modesto ejemplar silvestre? Se llama agave tequilana porque ese nombre le dio su descriptor, la primera persona que hizo una descripción científica de la planta. En esta región, en Tequila y en Jalisco, hablamos de mezcal, no de maguey. Maguey es una palabra antillana que trajeron los españoles a México y entonces es más frecuente utilizar el nombre de maguey en plantas de agave del sur y centro de México. En el centro, el corazón, esta caprichosa esfera, ya despojada de sus agresivas hojas que la protegen cual cuchillos afilados, es la piña. De aquí sale, de aquí emana el líquido que ha sustentado a esta gran industria. Para que un agave maduro se pueda jimar, cortar, separar la piña de sus hojas y raíz, pasan un promedio de 8 a 10 años. La planta procrea pequeñas plántulas de agave llamadas hijuelos, que son los que se siembran para iniciar un nuevo campo agavero. El ciclo de reproducción del agave es uno de los conocimientos más valiosos, ya que ha permitido el desarrollo de la industria tequilera. Con paciencia hemos aprendido sus secretos.
La historia de esta industria comienza con el agave, pero implacablemente está ligada a la tierra. Mientras el tequila fue solamente un producto de consumo local, ni siquiera se llamaba tequila, simplemente le decían vino mezcal. La palabra mezcal proviene de metl y cali, que quiere decir maguey asado. De ahí derivó a mezcal, nombre que le dieron a la bebida. El tequila es oriundo de esta zona del noroccidente de Jalisco. Mucha importancia debió tener el pueblo que lleva ese nombre, para que el vino mezcal producido ahí tomara su nombre, tequila. Es tequila mi pueblito tan bonito, rinconcito de Jalisco, la bebida más famosa de el nombre. Lo cierto es que la villa de Tequila y sus alrededores tienen ciertas ventajas naturales que permiten que el agave azul se reproduzca muy bien. Pero la mayor ventaja es tener agua en abundancia. Esto permitió que ahí se establecieran varias tabernas. Ese era el nombre que se le daba al lugar donde se procesaba y destilaba el mezcal. Entre las diversas especies de agave, la conocida hoy como agave azul tequilana Weber es la que se desarrolló para su producción agrícola que permitió su explotación industrial. Se le atribuye a Pedro Sánchez Tagle, el mayor terrateniente de la zona, haber sido el primero en plantar el agave con fines de explotación intensiva. Desde el momento en que se sembró el agave, el paisaje comenzó a cambiar. La producción de vino mezcal que se transportó en 1740 a Guadalajara fue de 150 cargas. Esta cantidad de aguardiente permite suponer que eran varias las tabernas que lo producían. La información que se tiene es que hacia finales del siglo XVIII existían cuando menos 2 destilerías o tabernas. En 1758 se tiene registrada la de la familia Cuervo y Montaño, en la región de Tequila, y en 1795 la de José María Guadalupe de Cuervo, en la Cofradía de las Ánimas. Las plantaciones de agave proliferaron en los valles de Tequila, Amatitán y Arenal. José Longinos describe cómo vio el paisaje rural en esta zona a finales del siglo XVIII. De Amatitán a Tequila, 3 leguas de camino plano, solamente plantaciones de mezcal. En 1795, la introducción de vino mezcal a Guadalajara pagó 810 pesos de estanco, o sea, de impuesto, cantidad destinada a sufragar parte de los gastos de la construcción del Palacio de Gobierno y la red de agua potable de la ciudad. La industria tequilera estaba naciendo. El tequila, que siendo mezcal igual que cualquier otro mezcal, muy temprano se diferenció del mezcal en ese sentido, en términos de, digamos, de agroindustria. Todavía hoy día el mezcal sigue siendo muy artesanal en su mayor parte. Y todo el siglo XVIII, lo que vemos entonces es una expansión, digamos, de tabernas en la ciudad de Tequila, o lo que es la Villa de Tequila, pues, de tal suerte que es a partir de ahí que se empieza a conocer como vino mezcal de tequila. Yo diría que desde finales del siglo XVIII ya hay varias tabernas muy importantes que producían el tequila en términos industriales, digamos. El proceso muy temprano del tequila se hizo de manera industrial, ¿sí? Es decir, inversionistas, empresarios que destilaban y entonces ellos mismos o contrataban comisionistas, es decir, distribuidores de tequila, que disponían de carretas. Había recuas entonces muy especializadas en llevar el tequila a distintas partes del país, cosa que el mezcal en general era muy local. Por ejemplo, el mezcal de Zacatecas se distribuía solo en la zona minera, ¿sí?
era muy especializado. San Luis Potosí se desarrolló el mezcal a partir también del consumo a los mineros, ¿sí? De la minería. Eso estableció una diferencia muy clara, es decir, el tequila, por eso el tequila llegó desde entonces, ya a finales del siglo XVIII es muy claro, el tequila llegó a ser tequila y ya no vino mezcal tequila, a partir de esta distribución que hacían las recuas en varias zonas del país para consumo urbano. ¿Sí? Los principales puntos de consumo del país urbano, es decir, Guadalajara, por supuesto la Ciudad de México, ¿sí? Todas las ciudades del centro del país consumían ya tequila y por supuesto en las sonadas ferias de Aguascalientes, pues ya producían, llegaba el consumo de tequila. Y luego a través del puerto de San Blas, se exportaba tequila a otros países inclusive. Entonces hay datos muy claros de finales del siglo XIX de cómo el tequila se exportaba a varios países, ¿sí? 5 o 6 países, pero bueno, ya era exportación, inclusive Europa. Y eso sucedió de manera muy clara en el siglo ya XIX, cómo estos tres sectores están y conviven y se relacionan entre sí. ¿Sí? Cultivadores, o agricultores del agave, industriales y comerciantes. Una vez controlado el ciclo de siembra y recolección del agave, y con la creciente demanda, el problema se trasladó a la tierra. La tierra para sembrar agave no era en todos los casos de los productores. Muchos hacendados, campesinos y rancheros sembraron agave como negocio. Se lo vendían a las destiladoras. La hacienda de Cuisillo se había subdividido. En Amatitán y en Tequila, la tierra se vendía, se compraba y se rentaba. Había todo tipo de tratos. El paisaje había empezado a transformarse. A principios del siglo XIX, con la independencia, las cosas cambiaron. La inestabilidad de los primeros años de independencia hizo disminuir la producción. La inestabilidad política y el cambio de propietarios de las tabernas son probablemente las razones más importantes. La hacienda de San Martín, cuando menos por los indicadores de su producción, fue la más estable en este periodo. Producía 400 barriles por semana, cerca del 1.000.000 de litros anuales. Para este momento, el vino mezcal de tequila se vendía en Guadalajara y en las ferias de San Marcos, Silao, Saltillo y San Juan de los Lagos. Con el triunfo definitivo de los liberales, la estabilidad política regresa. En ese momento, se tienen registradas al menos 8 destilerías. La producción de vino mezcal de tequila se vendía en Sinaloa, Sonora y las Californias a través del puerto de San Blas. En 1843, las ventas de tequila fuera de Jalisco alcanzaron la cifra de 3.714 barriles, 245.000 litros. Para mediados del siglo XIX, la agroindustria tequilera ya era un importante contribuyente para el nuevo gobierno del México independiente. Así vemos que en 1830, de los impuestos captados en las distintas localidades de Jalisco, las de la zona tequilera contribuyeron con el 64% del total. Y 20 años después aumentó a 77% su contribución fiscal. También es cierto que el vino mezcal no solo se vendía en varios estados de la República, sino que ya se exportaba a algunos otros países, principalmente a Estados Unidos. La industria tequilera también sufría los vaivenes de la política. Así se puede observar que durante el Segundo Imperio, el de Maximiliano, y la Guerra de Reforma, la industria tequilera no pudo sostener su crecimiento. Fue hasta el Porfiriato que se recuperó plenamente. En ese momento, Guadalajara era la segunda ciudad más poblada de México.
Guadalajara y sus alrededores eran los principales consumidores de tequila. A pesar de que la revolución industrial llegó tarde a la región, los avances tecnológicos colaboraron para modificar a la industria. Hasta antes de la llegada del ferrocarril, el tequila se transportaba en mulas o burros, en el mejor de los casos, en carretas. El ferrocarril facilitó las exportaciones hacia el extranjero, pero fundamentalmente al interior del país eslabonó los mercados locales, convirtiéndolos en regionales y más tarde en nacionales. El país se entraba en la modernidad. Con la llegada del ferrocarril, las distancias y los costos de los productos se abarataron y la expansión del mercado fue incontrolable. El vino mezcal de tequila llegó a las principales ciudades donde antes llegaba con dificultad. Los empresarios tequileros lo sabían, lo esperaban y planificaron sus inversiones mientras llegaba. El vapor llegó con fuerza expansiva. Se industrializó el cocimiento de las piñas o cabezas de agave con la invención del horno de mampostería. Utilizando la tecnología del vapor, aceleraron la cocción y redujeron el costo del proceso. Con la llegada del ferrocarril también llegaron nuevas calderas y modernos alambiques con los que la fabricación de tequila dejó de ser artesanal para convertirse en una verdadera industria. En un documento titulado Informe y colección de artículos, publicado en 1875, se puede leer: por todas partes se elevan columnas de humo. Son las tabernas, principal fuente de riqueza en tequila, que cual monstruos gigantescos arrojan al respirar enormes cantidades de vapor. La tierra, abastecedora de la materia prima, estaba en manos de rancheros y hacendados, algunos de los cuales compraron grandes extensiones y formaron latifundios. No todos lo sembraban con agave, también sembraban maíz y trigo, entre otros productos agrícolas. En 1889, a un año de inaugurado el ferrocarril central, se comercializaban en la Ciudad de México 3.613 barriles al año, 238,000 litros aproximadamente. Había 47 destilerías en Jalisco, de las cuales 13 estaban en Amatitán y 13 en Tequila. Paradójicamente, la clase adinerada no consumía tequila, tenía la mirada puesta en Europa. Mientras, en todo Jalisco se sembraba agave y varias poblaciones se sumaron a esta pujante industria, entre otras los Altos de Jalisco, que con el tiempo producirían un vino mezcal de muy buena calidad. Fue a fines de 1800 que se instaló también la primera fábrica de tequila en Los Altos. Fue por esta época cuando el vino mezcal de tequila se quedó solamente con su apellido, Tequila. El ferrocarril lo que vino fue abaratar los costos de transportación. Pero no solo eso, en el Porfiriato también se terminaron las alcabalas. Entonces esto implicó que el ferrocarril posibilitó realmente, digamos, el mercado nacional, expandió el mercado nacional. Y si alguien, o uno de los sectores más beneficiados, fueron los tequileros. Cuando los tequileros, inclusive antes de 1888, que se llegó el ferrocarril a Guadalajara, el ferrocarril central, lo que hicieron fue cambiar, por ejemplo, la cocción que se hacía bajo tierra, se hicieron los hornos de mampostería. Había nuevos alambiques súper modernos de destilación continua, se llamaban entonces. Entonces, al menos 4 o 5 empresarios grandes o industriales del tequila modernizaron sus fábricas precisamente con la llegada del ferrocarril. El tequila obtuvo entonces ya un sabor distinto. Ya no sabía a mezcal ese sabor ahumado que tiene el mezcal, ¿sí? Que viene de la leña y del humo de la leña. Pues. Se diferenció ya, pasó a ser entonces un producto mucho más suave al paladar. Con el desarrollo de la industria, la expansión y la concentración del dinero en manos de los industriales, en la segunda
mitad del siglo XIX, empezaron a hacer una concentración de tierra hacia ellos, se desarrolló un nuevo latifundio, digamos. Controlaban ya todo, toda la industria era un control vertical, agrícola, de procesamiento industrial y de comercialización. Estalla la revolución y con ella viene la reforma agraria. La tierra se repartió, los latifundios se dividieron y los agaves fueron abandonados. Muchos de los ejidatarios decidieron dedicar sus tierras a otros cultivos. Para 1940, la superficie cultivada con agave había disminuido un 75% y el número de magueyes se vio reducido casi a la mitad. La industria tequilera había entrado en una grave crisis. Sin embargo, el tequila, que había estado presente durante la lucha armada, se había convertido en la bebida popular más apreciada. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la agroindustria estaba a punto de paralizarse, pero la guerra hizo que la demanda de tequila del mercado de Estados Unidos aumentara. La poca superficie que quedaba con agaves fue sobreexplotada. Se cosecharon plantaciones aún sin madurar. El precio del agave llegó a niveles muy altos. Todo mundo regresó a sembrar agave. La creciente demanda del mercado externo estimuló la industria. Para 1950, el crecimiento estimado era de 110%, 4 millones de litros anuales. El agave había alcanzado un alto precio gracias a la enorme demanda generada por la exportación de tequila durante la Segunda Guerra Mundial y la aguda escasez de materia prima. De 8 destilerías que quedaban durante la crisis, para 1954 se habían duplicado. Algunos ejidatarios que les correspondieron predios cultivados con agave aprovecharon esta materia prima para destilar tequila clandestino escondidos en las barrancas. Había que regular la calidad, los precios, combatir la adulteración y la falsificación del tequila. Los primeros interesados eran los industriales. Con la modernización de las instituciones gubernamentales, surgen los primeros intentos de regular la producción de tequila. Para representar los intereses de los industriales tequileros ante estas instancias, se crea en la ciudad de Guadalajara la asociación denominada Productores de Tequila S.A. La tan esperada bonanza por la demanda de tequila por parte del mercado externo no duró mucho. 10 años después de haber sembrado en cada metro disponible, había más agave que nunca y la sobreoferta hizo que su precio se fuera al suelo. Sin embargo, se emite la primera norma oficial, que reconoce como tequila el licor que se obtiene de la destilación en proporción del 100% de los jugos de agave Tequilana Weber variedad azul. Los agaves, como otras plantas, tienen variabilidad en la producción, están sometidos a un estrés ambiental, a los cambios climatológicos y a muchas otras cosas que tienen que ver con la producción, plagas y enfermedades. Entonces, bueno, lo que se hace ahora es de que hay una agricultura industrial y esta agricultura industrial tiene ahora desde selección clonal y tiene un mejoramiento de plantaciones basado en la homogeneidad de las plantaciones. Eso es parte de esta industria de grandes proporciones
Y entonces, bueno, ya no hay plantaciones pequeñas o plantaciones de agricultores pequeños. Ahora las plantaciones deben ser grandes, homogéneas y con seguridad para proveer materia prima a cierta edad. Cuando hay escasez de agave, los precios suben y los agricultores lo siembran porque da más utilidades que otros cultivos. Pero cuando el agave está listo para cosecharlo, 7 años después y luego de que muchos campesinos lo sembraron, se crea una sobreoferta, lo que hace decrecer los precios. Así inicia un nuevo ciclo. Muy pocos siembran agave en virtud de su bajo precio. Y nuevamente, el precio en los próximos 7 años tenderá a subir por la escasez. Estos ciclos de crestas y valles en los inventarios de las plantaciones de agave han sido característicos en la agroindustria tequilera. Con la cíclica escasez de los años 50, los industriales más poderosos financiaron a los agricultores para que sembraran más agave. Este esfuerzo vería su fruto 10 años después. Entre tanto, el tequila se producía con el poco agave que había y otras fuentes de azúcar, principalmente de caña. Muchos agricultores sembraron agave, lo que produjo una sobreoferta. Aquellos que no podían venderlo, lo abandonaban. Bueno, el abandono de cualquier plantación de largo plazo, como es el agave, va a traer una serie de problemas, sobre todo en climas tropicales, por ejemplo, problemas de maleza y con ello muchos problemas de incendios o problemas de enfermedades, también problemas de heladas. Entonces, el abandono primeramente se ve con dejar la plantación sin control de maleza, entonces hay problemas de enfermedades y problemas que se van creciendo a otras zonas, como por ejemplo plagas que se reproducen de una manera mucho mayor estando abandonadas y que corren hacia otras zonas, aunque estén limpias. Bueno, cuando hablamos de problemas fitosanitarios tendríamos que pensar sobre las causas de los problemas fitosanitarios. Y las causas de los problemas de plagas y enfermedades son problemas de tipo técnico y de tipo económico. Cuando tenemos plagas en agave tequilero, generalmente estamos hablando del ciclo económico de la abundancia, en donde se abandonan plantaciones y en donde estas plantaciones son el foco infeccioso para generar más poblaciones de insectos y de bacterias y de hongos que corren a plantaciones relativamente sanas y bien tratadas. Entonces, bueno, el problema no es la plaga y la enfermedad, sino las causas de este problema y cómo se pueden atacar. Yo creo que de los grandes problemas todavía por atacar en agave tequilero para reducir plagas y enfermedades es mantener un manejo adecuado, un manejo diversificado y una agricultura sustentable, una agricultura con prácticas agroecológicas. Yo creo que esa es la mejor vía para esta área. En la década de los 60, continúa el ritmo de crecimiento del consumo internacional y la escasez de materia prima se profundiza. En 1970, los industriales negociaron una reducción en la exigencia de azúcares con una proporción de 51% de azúcares derivados del agave azul y 49% de otros azúcares. Esta adulteración oficial fue motivada por la convergencia de dos fenómenos: la escasez de agave azul y el incremento de consumo en el mercado norteamericano. El cine mexicano fue un gran promotor del tequila. Gracias a él se logró colocar esta bebida en el gusto popular. El tequila pasó a ser el símbolo de la bebida nacional. Junto con el tequila, en el cine surgen también el mariachi y el charro como íconos nacionales. El consumo nacional de tequila aumentó. En esta gráfica podemos observar el crecimiento de la producción de tequila y cómo los acontecimientos sociales y políticos la han afectado. Por ejemplo, el decrecimiento durante la Revolución
y el reparto agrario y el repunte en relación a la Segunda Guerra Mundial, la revaloración del tequila en México, así como la afición de los norteamericanos al tequila y sus cócteles. Con el incremento sostenido de la demanda, la industria tequilera se moderniza, haciendo cada paso de su producción más eficiente. La Asociación de Productores se convierte en la Cámara Regional de la Industria Tequilera. En 1974, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, la cual configura la zona de denominación de origen. La denominación de origen tequila, bueno, tiene un consejo verificador, que es el Consejo Regulador del Tequila, y bueno, el dueño de esta indicación geográfica, como ahora suele denominarse a las denominaciones de origen, es el gobierno mexicano. La denominación de origen tequila es la primera en América Latina, bueno, en América, en el continente americano, y es la primera en términos de una bebida con todo su origen en una planta nativa de América. Con la denominación de origen, el tequila tuvo mucho más aceptación en las clases sociales que no lo consumían. Esta revaloración del tequila provocó un mayor consumo. En la última década del siglo XX, la industria sufrió grandes transformaciones. Con la creación de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, se estableció un control a base de normas para darle certeza y confiabilidad al producto. Los procesos cambiaron desde la siembra y reproducción del agave. Dejaron de ser empresas familiares para convertirse en verdaderos consorcios industriales, con participación de capitales extranjeros. El capital extranjero es importantísimo hoy día en la industria del tequila. Una vez que el tequila adquiere un valor, no solo simbólico, sino económico a nivel en el escenario mundial como producto, las 15 grandes empresas que producen el 75% del todo el volumen destilado, de ese 75% solo una, Cuervo, es la que está en manos nacionales. El resto son empresas o corporativos de capital transnacional. Las empresas grandes han establecido un riguroso control de calidad, ya que algunas de ellas producen más de 3 millones de litros anuales para consumo nacional y para exportación. A partir de los años 90, se multiplicaron fábricas y empresas, pequeñas, medianas y grandes. Para regular la producción, en 1993 se forma el Consejo Regulador del Tequila, que tiene la responsabilidad y el deber de supervisar, verificar y certificar la actuación de los industriales, agricultores y envasadores nacionales y extranjeros. Con esta proliferación de fabricantes, entraron al mercado cientos de botellas, empaques y marcas de todo tipo. El Consejo Regulador del Tequila tiene registradas 740 marcas en el mercado nacional y 264 en el internacional. El tequila se ha revalorado en todas las clases sociales. El mercado se ha fragmentado y las empresas tequileras han tenido que competir. Si vemos la parte de evolución de comunicación del tequila, y lo vemos en las películas mexicanas con Pedro Infante y Jorge Negrete, era algo mucho más de hombres, era ese ícono de machismo de la sociedad, y obviamente se ha ido cambiando totalmente también a través de la calidad de los productos y todo, hacer un tequila que ahorita se consume más o menos en 50-50 hombres y mujeres, pero un tequila de una calidad mundial, que no le pide nada a cualquier otra categoría y que sí tiene elementos de identificación nacional, pero que también te da ese estatus a nivel mundial. El mercado ha obligado a los fabricantes de tequila a desarrollar una fuerte competencia entre ellos. Una parte de esta competencia se manifiesta por la gran cantidad de marcas, de envases, de etiquetas,
y en general de la presentación del producto al consumidor, pasando por diseños artesanales a otros altamente tecnificados, para llamar la atención de clases sociales específicas y de determinadas edades. Nosotros tenemos más de 10 marcas de tequila, entonces tenemos que segmentar muy bien cómo comunicamos o qué mensaje le damos a ese consumidor con cada una de nuestras marcas. Y vamos viendo qué necesidades tiene ese consumidor. En el caso de 1800 buscábamos algo diferente, algo que se pudiera plasmar en la botella y que el consumidor lo viera como un valor agregado y que cerrar el círculo de calidad que tiene ese tequila, y fue el caso de los artistas. Los artistas hicieron botellas con diseños específicos en el que se plasmaron para que el consumidor tuviera una variedad, siendo el mismo líquido, pero una variedad de diseños para consumirlo. El Consejo Regulador del Tequila ha dividido la producción de tequila en dos categorías. El tequila mixto, o también llamado solamente tequila, que se obtiene de la combinación de 51% de azúcares de agave azul y 49% de otros azúcares. La otra categoría es el tequila 100% de agave, del que se elaboran 5 clases de tequilas: blanco o plata, el tequila joven u oro. Los 3 tipos de tequila restantes son aquellos que se les añeja en barricas de roble o encino. El tequila reposado se añeja en las barricas al menos 2 meses. El tequila añejo al menos 12 meses y el extra añejo guardado al menos durante 3 años. El tequila vende más o menos 6,5 millones de cajas al año. La caja para nosotros es una caja de 12 botellas de 750. Ese es el estándar que tenemos en la industria, son cajas de 9 litros. Entonces, si nosotros tomamos esa cantidad de 6,5 millones de cajas y lo dividimos en los 365 días del año, estamos hablando de que la industria tequilera, no nada más Cuervo, la industria tequilera mueve cada día cerca de 200,000 botellas de tequila diariamente. El crecimiento de la producción de tequila se ve así en esta gráfica desde 1880 hasta 2007. Es notorio su despegue a finales del siglo pasado. El tequila para el consumo interno se distribuye embotellado. El total de la producción de fábricas registradas que se vende dentro del territorio nacional se ha modificado de 20 millones de litros que se consumían en 1970 a 149 millones de litros en 2007. La mayor parte del tequila que se exporta se envía en carros tanque o a granel, como se le dice. Hay que hacer notar que el principal cliente es el mercado norteamericano. Las ventas de tequila al extranjero crecieron de 3.2 millones de litros en 1970 a 135 millones de litros en 2007. Hacia Estados Unidos se envía el 80% de la producción y el 20% restante a 120 países.
Mientras algunas empresas siguen produciendo de forma artesanal unos cuantos litros de tequila altamente cotizado por su poca oferta, las grandes industrias con alta tecnología producen millones de litros. Desde sus orígenes rituales y a lo largo de la formación de nuestra nación, el tequila se ha convertido en una de las industrias de mayor importancia en México. Es una industria generadora de empleos y de desarrollo económico que ha defendido su íntima asociación con ese gran fenómeno cultural que representa con la imagen de lo mexicano y sus expresiones artísticas. Es, además, una industria preocupada por el desarrollo social de su región, orgullosa de su herencia histórica y de la riqueza natural del territorio que la ha visto surgir. Si su paisaje es ya reconocido Patrimonio Cultural de la Humanidad, su trabajo enriquece cada día con su empeño el patrimonio de México.